Buenos días, mi nombre es Jason Solano, estudiante de la Universidad de Pamplona del programa de Ingeniería Electrónica y hoy les vengo a presentar mi proyecto llamado Caracterización automática de pacientes con niveles elevados de azúcar en sangre usando biomarcadores e inteligencia artificial. Pues el presente es autor, mi director Luis Enrique Mendoza y mi codirector José Daniel Ramírez Corzo. Entonces aquí tenemos lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas, donde primero la introducción, donde ya sabemos que la medición de niveles de azúcar en sangre actualmente se utiliza por medios invasivos como el glucómetro. Aquí a mano derecha podemos ver una imagen de un glucómetro convencional donde hay que pincharse un dedo para sacar una pequeña muestra de sangre para luego ser ingresada a este aparato para poder medir la glucosa en sangre, que es un método bastante, pues, a mi parecer doloroso y un poco y bastante invasivo. Entonces, la idea de este proyecto es que usando biomarcadores e inteligencia artificial se buscó caracterizar pacientes con niveles elevados de azúcar usando métodos no invasivos para evitar este tipo de punzones tan incómodos. Entonces, ¿cuál es el problema principal? El problema principal es el consumo excesivo de azúcar que se ha vuelto cotidiano y esto conlleva una serie de situaciones que perjudican la salud, ocasionando que el nivel de azúcar en sangre se eleve provocando susceptibilidad a generar enfermedades cardiovasculares y diabetes. Entonces, la verdad, el consumo de azúcar diario o sea, es muy cotidiano, en todo lo vemos. Todos los paquetes que compramos contraen mucho azúcar, las gaseosas principalmente contraen muchísimo azúcar. Entonces, es un problema del diario vivir que a todos nos afecta porque pues todos tomamos mucha gaseosa. Entonces, aquí vemos que en el 2021 hubieron aproximadamente 537 millones de adultos que viven con diabetes, donde 3 de cada 4 adultos con diabetes viven en Países Bajos y medianos ingresos. Entonces, la diabetes causó 6,7 millones de muertes en el 2021. Aquí a mano derecha podemos ver las estadísticas tomadas por la Federación Internacional de la Diabetes, donde ellos hicieron una proyección para el 2045 donde dice que va a haber un crecimiento del 46% en el mundo, teniendo 784 millones de personas con diabetes para el 2045. Y pues yéndonos un poquito más hacia América del Sur, en el 2021 hubieron 32 millones de personas con diabetes y va a haber proyectaron un crecimiento del 53%, diciendo que habrán 49 millones de personas con diabetes. Y ya acercándonos un poquito más aquí en Colombia, se reportaron 1.294.940 personas diagnosticadas con diabetes. O sea, pues para mí es algo preocupante, porque pues es una crisis ya mundial y pues ya es algo que para muchos es su diario vivir. Entonces, ¿cuáles fueron los objetivos de este proyecto? Primero, seleccionar los sensores y la instrumentación necesaria para registrar las señales y obtener los biomarcadores biológicos, que pues en una siguiente diapositiva les voy a mostrar. Se va a definir el biomarcador adecuado para caracterizar este tipo de personas con niveles elevados de azúcar y después se va a diseñar el sistema de adquisición de datos para caracterizar personas con niveles elevados de azúcar en sangre utilizando los biomarcadores ya seleccionados. Después se va a desarrollar un software para el tratamiento de este tipo de señales usando inteligencia artificial para pues, su clasificación. Y por último se van a validar los datos del sistema que permite caracterizar estos tipos de niveles de azúcar en sangre, comparándolos pues, con resultados de laboratorio. Entonces, la metodología, primero se van a tomar las muestras, donde ahí lo que se hace es por medio de una jeringa, ahí se alcanza a ver el sensor, ahí se aplica, se llena el sensor con, con la muestra que sería de saliva y para ser sometido al proceso experimental que sería el siguiente proceso, que en este caso utilizamos voltamperometría cíclica, que lo que básicamente lo que funciona es energizar las muestras con un voltaje triangular que va oscilando desde -1 voltio hasta 1 voltio, haciendo ciclos obteniendo una respuesta en función de la corriente. Aquí podemos ver el sistema de adquisición, donde se toman este tipo de muestras, donde tenemos una Raspberry, un DAC, una DC para sus respectivos conversiones y para volver a ser ingresadas a la Raspberry y poder adquirir este tipo de señales. Después tenemos el procesamiento de señales, ya que la señal para pues una mejor adquisición, un mejor procesamiento para la inteligencia artificial, una mejor clasificación, se hacen varios tipos de procesamiento para ver cuál es el más adecuado para este tipo de señales.
Y por último, estas señales ya procesadas son ingresadas a la inteligencia artificial que nos ayudará a clasificar y a separar este tipo de señales, clasificándolas en personas con niveles elevados de azúcar y personas normales o personas control. Entonces aquí tenemos los resultados. Los resultados tenemos pues primero el gráfico de una señal en tres dimensiones, ya que como les comenté es un voltamperograma, es un voltamperometría cíclica, donde se le ingresan voltios y nos da el resultado corriente que serían amperios. Pues hacen un determinado de tiempo, entonces podemos ver las tres composiciones. Ahí más o menos se alcanzan a ver las tres dimensiones y es una gráfica bastante interesante, donde la señal roja es una señal de una persona con diabetes y la señal negra es una persona con control. Y ahí podemos ver más o menos cómo sería el biomarcador, que sería este pico que está más o menos en el punto 150 o 149, donde la señal roja es bastante abrupta y hay una diferencia bastante notoria. En las siguientes imágenes se hizo un estudio sobre la morfología de la señal, donde como ya vemos en la imagen anterior, si vemos los amperios van en función a los microamperios por 10 a la menos 4. Entonces lo que se hizo fue multiplicar por 10.000 para eliminar este equivalente y poder asociarla con la imagen con la gráfica del voltaje aplicado. Entonces en la primera imagen, en la imagen del medio podemos ver la señal azul que es la del voltaje que oscila, que es el que se le aplicó a la muestra, que va hacia hasta 1 voltio, baja hasta -1 y se normaliza otra vez en cero. Y vemos el comportamiento de la muestra en función de la corriente durante este mismo tiempo. Entonces, si nos damos cuenta, en la imagen del medio, la línea negra es la de una persona control. Y lo que se hizo en este caso fue en cada punto de corte entre estas dos señales clasificar por zonas. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tendríamos acá nuestra primera zona, nuestra segunda zona, nuestra tercera zona y nuestra cuarta zona. Para hacer este tipo de procesamiento se separó la señal por partes. Pero aquí en la última imagen notamos este mismo procesamiento, pero para una señal de una persona con diabetes, donde si nos damos cuenta en la zona 3 tenemos una diferencia bastante abismal, donde se nota que ese pues, es el biomarcador escogido por la gran diferencia entre estas dos señales. Las otras son muy parecidas, pero pues esta es nuestra mayor diferencia. Aquí vemos como tal el voltamperograma, que es la señal original, donde se toman los voltios frente a los amperios. Entonces, si nos damos cuenta, va y vuelve porque es un ciclo como tal, porque va hasta 1 voltio, se devuelve por cero, baja hasta -1. Y aquí notamos también en esta zona, que sería la zona de oxidación, que es la carga negativa de la señal, nuestro biomarcador. Y pues aquí de una forma pues más lineal, el amperograma, que ya sería la corriente frente al tiempo, que sería más lineal. Entonces, si nos damos cuenta igualmente, en la parte final del tiempo, que sería la zona negativa o la zona de oxidación, se nos encuentra el biomarcador un poquito más notorio, más fácil de diferenciar. Entonces, ahí nos damos cuenta que la principal función o la principal diferencia entre estos dos va a ser en función de la corriente. Entonces, ya que nos dimos cuenta que ese era el biomarcador, se tomó una zona de interés, que era la zona de oxidación, que era la parte negativa, la carga negativa que se le aplicó a esta señal. Entonces, si podemos ver aquí, son las mismas señales, pero recortadas en nuestros picos de interés. Este resultado fue bastante interesante porque fue por amplitudes, ya que se dan cuenta, si comparamos amplitudes, la de la persona con diabetes en esta imagen anterior debería ser muchísimo más grande que la de una persona control. Pero ¿qué pasa? Cuando hicimos esto, como hicimos por cada pico y por cada valle, se halló la ecuación y se halló las amplitudes entre cada una de estas, el ruido nos afectaba, entonces hacía que las amplitudes de la persona con diabetes se recortaran y no fueran tan amplios como esperábamos y pues sí se nota una diferencia, pues siempre notoria, pero pues para la inteligencia artificial no fue así, pues el resultado de clasificación no fue pues el mejor o el más esperado. Pero aquí nos damos cuenta en esta línea verde que fue una señal donde no tuvimos ruido justo en ese pico, entonces se nota una diferencia bastante notoria. Entonces aquí vemos un poquito mejor una tabla de resultados con la que fue la del porcentaje de clasificación, donde tenemos cada fase de procesamiento, que fue la señal cruda, la zona de interés que ya les mostré, las cuatro zonas que tomamos, también hicimos unas derivadas en zona, en los puntos principales, las amplitudes de picos y valles, que fue la que les mostré, energía y entropía, que también fueron muy buenos resultados, ya que nos dio hasta el 100% y solamente en una que fue la de amplitudes de los picos que nos dio el 0%, ya que esta red no nos clasificó para nada.
usando CAMINS. Por último, las conclusiones, que sería decir que la voltamperometría cíclica es una buena técnica al tomar muestras de saliva para caracterizar el azúcar elevado en sangre, ya que al aplicar esta técnica para obtener estas señales a la saliva, nos dio una diferencia notoria en funcional al azúcar en sangre. Entonces, la inteligencia artificial es una gran herramienta para clasificar este tipo de señales, ya que al ingresar la señal cruda, o sea, la señal sin ningún tipo de procesamiento a la inteligencia artificial, nos dio una muy buena clasificación, pues con las muestras que teníamos y las pruebas que realizamos. Y por último, se concluye que se debe seguir un protocolo para tomar las muestras de saliva para evitar la degradación de las enzimas y a su vez la alteración de los resultados. ¿Por qué? Porque pues para tomar las muestras de saliva toca seguir un protocolo. El protocolo sería que la persona esté recién amanecida, que no se haya jugado la boca, que no haya comido nada. Mejor dicho, apenas se levante, tomar esa muestra de saliva y ese mismo día hacer la prueba, ya que esta muestra contrae las enzimas, que contrae la glucosa y se estima que estas enzimas duran 24 horas antes de empezar a degradarse. Y pues esta sería mi exposición, las referencias utilizadas y muchísimas gracias por su atención.